Y ahora, una palabra de libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Querido soldado de Cristo, el Señor dijo por su boca cuando fue tentado por Satanás que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay dos alimentos, el alimento material y el alimento espiritual. Y uno puede ver claramente estos dos alimentos que Dios provee. Dios provee y agradecemos por los alimentos, pero también tenemos que agradecer por el alimento espiritual. Cuando el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos, comisionándolos de dos en dos para que predicaran el evangelio, para que sanaran enfermos, para que curaran leprosos, ese impacto que hubo de dos en dos hizo que la gente buscara a los discípulos y buscara a Cristo. Cuando ellos vienen y hacen el reporte de todo lo acontecido en esa comisión de dos en dos, era tanta la gente que dice la Escritura, allá en Marcos 6, versículo 31 en adelante, dice, venid, él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque venían del trabajo, porque eran muchos los que se juntaron con Jesús, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Era tal la necesidad de la gente de buscar la palabra, el consuelo del Señor, que no lo dejaban ni comer. Y el Señor quería escuchar los testimonios de ellos en un lugar desierto. No era un desierto, un lugar desierto que no hay nadie. Y entonces ellos se fueron solos en una barca a ese lugar desierto. Y cuando ellos se fueron y llegaron a donde iba, la gente se fue a pie, siguiéndolos, y llegaron primero a ese lugar desierto. Cuando ya desembarcaron, resulta que la multitud ya estaba allí. Y dice el verso 34, y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Ahí está el asunto del hombre. El Señor tiene compasión del hombre porque es como una oveja sin pastor que no sabe ni para dónde va. Cuando yo veo la delincuencia, el pandillerismo, cuando veo casas donde el hombre trae hijos y muchachitas menores traen hijos sin ninguna responsabilidad, es porque son ovejas que no tienen pastor y no saben ni para dónde van. Y la vida del hombre en el apetito por el pecado es porque son ovejas fuera de control, no tienen la guía espiritual. Y entonces cuando ya él viene y ve esa multitud, no lo despacha, porque supuestamente era un tiempo para descanso, pero resulta que él no desaprovechó para pastorear a esa multitud. Y dice que comenzó a enseñarles muchas cosas. Hermano, la palabra de Dios es un alimento espiritual y es una guía. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y él comenzó a enseñar y primero se come la palabra y después también se piensa en el pan material. Era tal la enseñanza de larga y la gente escuchando que la hora fue avanzada. Y los discípulos preocupados le dijeron, Señor, despáchalo despídelo, porque ya para que vayan alrededor y vayan y coman, porque no tienen que comer. Y el Señor nos da aquí una encomienda, que aparte del pan espiritual, también vemos el pan material. Y es verdad, uno primeramente busca a Cristo y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y el Señor, bajo la incredulidad de los discípulos, cuando le dijo, darle vosotros de comer, ¿y cómo le vamos a dar a tanta multitud de gente? 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Era una multitud de verdad. Y él hace lo que se llama el milagro de los 5 panes y los 2 peces. Es increíble, bendito sea Jesucristo, cómo él puede multiplicar las cosas. Y hizo a recostar a la gente
en grupos de 50 en 50 sobre la hierba verde, y allí comenzó a repartir primero a los discípulos el pan que había, y se multiplicó los panes y los peces. Ese es el Señor. Ese es nuestro Dios, que donde no hay, Él hace que haya. Él le hace que abunde donde hay escasez. Podemos estar en un lugar desierto y que la economía va para abajo y que ya no vamos a sobresalir, que el índice de crecimiento iba a ser por tanto que no, Señor, el Señor puede y quiere, si tú lo invocas, multiplicar los panes y los peces, porque Él es creador del universo y Él puede hacer una multiplicación hermosa, como mantuvo al pueblo israelita por 40 años en el desierto. Y hermano, y quiero decirte, soldado, que todos comieron y se saciaron, que significa que repitieron y repitieron y repitieron, y recogieron todavía más, 12 cestas llenas, como para cada discípulo tenía una bolsa enorme, por si acaso la incredulidad se había apoderado de su corazón. Tenían una bolsa para cada uno, 12 cestas llenas de lo que sobró de los panes y los peces. Entonces, hermano del alma, ¿qué hace el Señor? Nos da alimento espiritual con su palabra. Si lo buscamos a Él primero, las demás cosas vendrán por añadidura. Van a venir, y van a venir, porque Dios nunca va a desatender un hijo. Jamás Dios lo va a llevar a un juzgado de familia para demandarlo por pensión alimenticia. Él alimenta a sus hijos. Entonces, bendito sea el Señor, no te desesperes, tranquilo. Tenemos un Padre que suple para todo. Señor Dios Todopoderoso, bendícete, soldado, que busque primeramente a ti, que busque el alimento espiritual, que reciba la guía del Espíritu, y añádele, Señor, añádele, Padre, el pan material, añádele para sus necesidades. Bendícelo, Padre, en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Has escuchado una palabra de libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Nos gustaría saber de ti. Escríbenos a iglesiabdorado@gmail.com.